Tzedek, tzedek, tzedek teudo. Tzedek, tzedek, tzedek teudo. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con nosotros en los micrófonos con Carlo Toniato. ¿Qué tal, Carlo? Hola Jorge, un saludo especial a la audiencia. Acá bien. Bueno, seguimos rastreando este semillero de héroes prácticamente anónimos o desconocidos, mejor dicho, que han hecho justicia más allá de sus intereses personales e incluso con el tema de hoy, más allá de su identificación racial. Estamos hablando de la famosa guerra entre los Hutus y los Tutsi en Ruanda, que es un país que también está prácticamente ligado a un país vecino como es Burundi, donde estas etnias tienen otra proporción, pero que todo esto en los años 90 nos presentó un panorama realmente de película de terror, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a guerras civiles, pero no a guerras civiles prácticamente sin armas de fuego, solamente con sangre, con machetes, con una cuestión que nos recordaba a siglos pasados, que parecía superado, ¿no? Pero siempre hay una luz, ¿no? Siempre hay algún personaje como Felicitas que nos ilumina. Sí, hoy voy a hablar exactamente de esta persona, Felicité Niyitegeka. Es un nombre que no es conocido afuera de Ruanda, pero cada 1 de febrero, el Día de los Héroes en Ruanda, en su país, se recuerda su nombre, así como los nombres de otros ruandeses. Y su historia ha sido contada en unos pocos libros. Hay uno titulado Ningún amor más grande, y la organización no gubernamental Garibo, Jardines de los Justos en el Mundo, la ha incluido en su lista de justos. Y contar las historias de esta persona nos permite, justo como estabas tú diciendo, referirnos en el contexto de nuestro programa al genocidio ruandés. En aproximadamente 100 días fueron exterminados entre 500.000 y 800.000 ruandeses de la etnia Tutsis por mano de los Hutus. En 1990, el Frente Patriótico de etnia Tutsi invadió el norte de Ruanda desde su base en Uganda y empezó así la guerra civil en Ruanda. Pasó el tiempo y en agosto de 1993, dado que ninguna de la parte aparecía prevalecer sobre la otra, el presidente ruandés Juvelan Habyarimana firmó los acuerdos de Arusha, que eran los acuerdos de paz con el Frente Patriótico Ruandés. Sin embargo, en abril de 1994 fue asesinado. Los acuerdos de paz se botaron por la borda y empezó así el genocidio después de una matanza por parte de soldados, policías y milicianos hutus, de líderes tutsis, así como, eso es importante destacarlo, de líderes políticos y militares hutus que eran más moderados y no querían ir por esa vía tan atroz. Días antes del comienzo del genocidio, y eso también vale la pena recordarlo, el general canadiense Romeo Dallaire, comandante de los cuerpos de paz de Naciones Unidas, UNAMIR, pidió la autorización de confiscar las armas que se habían acumulado para poder llevar a cabo ese genocidio. Y esa autorización le fue negada. Y así también, él dice que eso le produce a una pesadillas desde la distancia, y eso es una mancha muy grande en la historia también de Naciones Unidas, porque una intervención temprana hubiera quizá podido evitar algo de esa matanza tan atroz, de ese exterminio tan atroz que ocurrió además en tiempo tan rápido, 100 días, una violencia que sacudiría a todo el país, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Las milicias Hutus, como tú dijiste, mataron, exterminaron a los Tutsis, sobre todo a través de machetes. Entonces, como dijiste, eso parece devolvernos a nosotros a la edad, a la Edad Media. No habíamos visto escenas de una brutalidad tan horrorosa como ahí en Ruanda. Entre 250 y 500 mil mujeres en ese periodo, 100 días, fueron violadas y eso generó, digamos, un contagio de SIDA terrible en esos tiempos. Imagínense que el genocidio dejó a 400.000 huérfanos, de los cuales 85.000 tuvieron que volverse cabeza de familia. Entonces, personas muy jóvenes que, pues, a los cuales le tocó crecer ante tiempo. Y durante el genocidio, las bandas Hutus buscaron sistemáticamente a sus víctimas en iglesias y colegios donde solían refugiarse. En una ocasión, justo a comienzo del genocidio, 1.500 tutsis que se habían refugiado en una iglesia católica fueron aplastados con bulldozers por los genocidas y los que intentaban salirse de la iglesia quedaban asesinados con machetes y rifles. La Corte Internacional que juzgó los crímenes de lesa humanidad en Ruanda encontró al cura local culpable de haber participado en la demolición de la iglesia y en la masacre de las personas que se habían refugiado bajo ella. Y durante el genocidio ruandés hubo miembros de la jerarquía católica, como por ejemplo el obispo Misago, que fueron acusados de complicidad en el genocidio. En el 2017, Papa Francisco reconoció la participación de miembros de la Iglesia Católica ruandés en el genocidio. Pero al mismo tiempo también hubo monjas y curas que perdieron la vida en esos 100 días de atrocidades, y es exactamente en este contexto que quisiera hablar de la figura de Félicité Niyitegeka. Niyitegeka era una monja laica de etnia Hutu y pertenecía a la orden de las auxiliarias del apostolado, que en Ruanda incluía personas tanto de la etnia Hutu como de la etnia Tutsi. Ella había completado su formación religiosa en Francia, en Lourdes, y sucesivamente tomó la dirección del Centro Saint-Pierre en Givenchy, un pueblo en el Ruanda occidental. ¿Cuándo empezó el genocidio de los Hutus, de los Tutsis en 1994? Ella empezó arriesgando su vida para salvar a un grupo de Tutsis vecinos del centro Saint-Pierre. Sobornó a unos guardias Hutus para que les permitieran cruzar con ellos en Zaire, el actual Congo, evitando así una muerte cierta. Y después, contemplando el éxito de haber salvado a todas esas personas, ella regresó a su centro con toda la intención de otra vez lanzar otros operativos de cruce de la frontera para salvar más tutsis. Y eso verdaderamente, cuando pensamos en los cruces de la frontera, a nosotros como europeos especialmente nos lleva a los recuerdos ¿no? de la Segunda Guerra Mundial y a los cruces de frontera que los judíos en esos tiempos hacían sobre todo para irse a Suiza y salvarse. Pues bien, ella regresó a su centro y antes de que pudiera llevar a otro grupo a Zaire, fue interceptada por unos escuadrones de la muerte hutus. Su hermano era un coronel hutu del ejército, intentó advertirla el día antes de que vendrían para los tutsis a los cuales ella le había dado refugio en su centro, y también intentó convencerla que se fuera. Pero ella le contestó con la que sería su última carta, y acá quiero leerla brevemente porque es muy impactante. Y le dice a su hermano: queridísimo hermano, gracias por querer ayudarme. Sin embargo, preferiría morir
que abandonar 43 personas para las cuales soy responsable. Reza por nosotros para que lleguemos a Dios. Dile adiós a nuestra vieja madre y a nuestros hermanos. Cuando estaré con Dios, rezaré por ti. Cuídate. Gracias por pensar en mí. Si Dios nos salva, entonces nos veremos mañana. Tu hermana. A los escoltas que su hermano les había enviado para sacarla del centro, Felicité le dijo, simplemente váyanse y le digan a mi hermano de no preocuparse nunca de mi seguridad. No puedo dejar esta gente sola. Estoy lista a soportar cualquier cosa que le pueda ocurrir a ellos. El grupo de milicianos hutus, que forzó su ingreso en el centro Saint-Pierre, le pidió que entregara a las cucarachas tutsis, así esos grupos, esos escuadrones de la muerte tutsi, hutus se referían a los tutsis, y que se estaban quedando en el centro, ¿no? Ella le contestó que no habían cucarachas en su centro, eso eran seres humanos, y le dijo sus hermanas y sus hermanos. La insultaron, pero también le ofrecieron que se fuera. Ella, sin embargo, decidió montar en unas minibusetas que llevarían a ese grupo de refugiados en el centro a un cementerio, la Comuna Roja, que en esos tiempos los hutus habían transformado en un campo de exterminio. Durante el viaje, una compañera, Tutsi, que milagrosamente sobrevivió a la masacre, insistió para que ella se fuera y Felicité le dijo, tú tampoco has cometido ningún pecado, yo te acompañaré. Las bucetas corrieron entre las filas de gentes del pueblo que las miraban en su rumbo al campo de exterminio como si estuvieran mirando a una carrera de carro. Así lo reporta un periodista que escribe sobre los últimos momentos de Felicité. Cuando llegaron los milicianos le dijeron a la gente de salir de esas minibusetas, ella rezó para ellos, alentándolos a no tener miedo. Y afuera estaba teniendo la mano de una refugiada tutsi en su centro. En un cierto momento le dije, vete ahora. Ella aprovechó de la distracción de unos guardias y se escondió de vuelta en uno de los buses. Ella finalmente se salvó. Y allá Felicité fue abatida de última, después de las 6 auxiliarias del apostolado y de 24 refugiados tutsi que se habían quedado bajo su protección. Y cuando la mataron, tenía 60 años de edad. Su historia, unos observadores dicen, recuerdan un poco la historia de Janusz Korczak, el educador judío polaco, quien se rehusó a salvarse, declinando las ofertas que le habían llegado desde la resistencia polaca y decidió quedarse con sus 192 niños de su orfanato y quedarse con ellos acompañándolos en 1942 en su transporte hacia Treblinka. En la estación, un oficial SS lo reconoció a Korczak por ser autor de un libro para niños, era educador, pedagogo, y le ofreció salvarse y él nuevamente se rehusó a dejar a sus niños solos y ahí tenían, así como en el caso de Felicité, el imperativo de acompañarlos hacia su última estación. Y finalmente también en el caso de estos niños Korczak fueron exterminados en Treblinka. Así que me pareció importante recordar a esta figura, a Felicité, que se conoce tan poco afuera de Ruanda, porque es posible trazar esos hilos invisibles de la memoria entre nuestra memoria del Holocausto y pues nos permite ver esos actos de coraje en un horizonte
mucho más universal y ver que, digamos, la figura de los justos tiene cabida en otros contextos también de exterminio y de violencia masiva. Y justamente de eso va este programa, Justicia, Justicia, perseguirás. Estábamos hablando de justos entre las naciones que actuaron no para defender judíos, como tenemos los recopilados por el Museo Yad Vashem, sino para defender a otros grupos humanos, como en este caso los Tutsis defendidos por una Hutu. Con una guerra fratricida se podría llamar, porque en realidad eran tribus distintas, pero que procedían de una misma cultura y que habían convivido en su país durante décadas, incluso profesando la misma religión, que a veces uno se piensa que las posturas de la religión pueden ser la mecha que enciende estas hogueras, pero a veces no es ni la cultura ni la religión, sino que es un odio invisible que algunos se ocupan de avivar y de convertirlo en un fuego que lo devora todo. Muchas gracias, Carlo Toniato, y hasta la próxima entrega de este Justicia, Justicia, perseguirás. Gracias, Jorge, y gracias a la audiencia por escucharnos hoy. Tzedek, tzedek, teardog. Tzedek, 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 teardog.